Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Benjamín López Nolasco, adscrito a la Escuela Superior de Tlahuelilpan, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bien, hoy platicaremos sobre el tema tipos de diseños de investigación. Y bien, comenzaremos con el primer tipo de diseño, que es el diseño cualitativo. Este se encarga del estudio sistemático de la subjetividad de las personas en sus experiencias cotidianas. Este método es inductivo, es flexible y es abierto, ya que se ajusta a las condiciones en que el estudio evolucione. Es posible diseñar interacciones de acuerdo con las necesidades particulares de cada estudio, a lo cual tomaremos en cuenta una herramienta como es la observación. La observación en un patrón y el desarrollar una teoría que sea flexible para justamente interpretar cualitativamente cada una de esas expectativas. La investigación cualitativa tiene diversos diseños. Uno de ellos es la fenomenología o el estudio fenomenológico, que busca comprender la naturaleza del ser a través de las experiencias de vida, los significados de las cosas para las personas. Asimismo, la etnografía, que se encarga justamente de la descripción e interpretación de las prácticas culturales como creencias, conocimientos, prácticas de grupos, así como de la cultura de cada una de las comunidades. La teoría fundamentada, que ayuda a resolver justamente preguntas de procesos de cuenta de experiencias en tiempo, de cómo se va produciendo estos cambios. Así es como se trabaja con la investigación cualitativa. El diseño cuantitativo, ¿sí?, de acuerdo a este estudio, asegura la certeza del análisis de las hipótesis formuladas en los proyectos de investigación. Asimismo, me permite aportar evidencias sobre los lineamientos considerados en la investigación, de acuerdo a Hernández y colaboradores. Por otra parte, existen diferentes clasificaciones de los tipos de diseños cuantitativos. En estas obras, los autores o autoras la describen de la siguiente manera. Número 1, de acuerdo con el tiempo. De acuerdo a Polit, es estudios transversales y longitudinales. Como punto número 2, de acuerdo con las intervenciones del investigador, ¿sí? Y justamente nos permiten realizar algunos experimentos, algunas cuasi experimentales y algunas no experimentales. Por otra parte, de acuerdo con el tiempo, podríamos generar también las 4 circunstancias en las que se pueden realizar un estudio, que recolecta datos en diferentes momentos con los siguientes estudios. Estudios de procesos relacionados con el tiempo. Asimismo, determinación con una secuencia de este tiempo y el desarrollo de comparaciones. Y por último, el mejoramiento del control de esta investigación. Esto es, de acuerdo con el tiempo. El diseño transversal corresponde a la obtención de datos en un momento específico. Este consiste en describir variables poco o nada estudiadas. Se utiliza para establecer la relación de variables de un momento determinado. Este diseño es útil cuando se pretende conocer las frecuencias o la prevalencia de esta misma. El diseño longitudinal, que consiste en colectar los datos en más de una ocasión para deducir sobre el cambio, causa y efecto de algún fenómeno en específico. Se puede clasificar en un estudio transaccional o corte, de tendencia, de segmentos y de seguimientos. La investigación dice que justamente los cambios a través del tiempo en muestra de todas y cada una de las poblaciones generadas. Asimismo, los estudios de corte, o también conocidos como estudios de grupos, se realizan para observar patrones y tasas de cambio de diferentes muestras en diferentes momentos, pero la población debe ser la misma. Los estudios de tendencia son útiles para examinar cambios en subpoblaciones o grupos específicos a través del tiempo. Se toman algunas características particulares como la edad, la época, determinando factores de exposiciones o de riesgos. Estudios de segmento que nos ayudan a recaudar más información que el que de tendencias. Asimismo, me permiten al investigador identificar los patrones y las razones del cambio. Las características principales de este estudio es que los datos se obtienen de la misma persona en 2 o más momentos. Los estudios de seguimiento justamente son similares a los de segmento,
como las diferencias en que los estudios de segmento, la muestra es extraída de una población en general. En estudios de seguimiento, los participantes comparten una condición específica que requiere de un estudio para determinar esta evolución. Los estudios no experimentales, pues son de tipo no experimental, son los que no requieren de manipulación de las variables, es decir, son estudios en los que no se busca experimentar el comportamiento de las variables cuando se interviene sobre la variable independiente. Estudios no experimentales. El objetivo es observar o describir el fenómeno en estudios y después analizarlos. Asimismo, existen diversos estudios de tipo no experimental, como son los exploratorios, descriptivos, correlacionales, observacionales, explicativos, de casos, controles, retrospectivos y prospectivos. El diseño exploratorio, también llamado de aproximación, es en un momento específico que no se habla y que no se ha presentado y se plantea para observar y registrar este fenómeno. Por otra parte, el estudio descriptivo sirve para observar, describir documentos y características de uno o más variables. Es posible explicar las relaciones observadas sin establecer una causa o un efecto. Estos datos se obtienen de una muestra de una población específica. El diseño correlacional descriptivo tiene como objetivo describir las relaciones entre las diferentes variables sin establecer causas y efectos. Una muestra de una población a la que se le realizan las mediciones de las variables. El diseño de tipo explicativo pretende incrementar el conocimiento del fenómeno. Este busca explicar este fenómeno en su totalidad a través de la determinación de la relación que existe entre las variables. Y podemos decir que es una predicción de resultados y la disminución al máximo posible. Los diseños observacionales se encuentran en análisis de fenómenos en específico en su ambiente natural. En este tipo de estudios no existe manipulación de variables, se busca analizar y describir el fenómeno presente. Dentro de los estudios con diseño de tipo observacional se encuentran los estudios de casos y controles, el cual es a través de la comparación de los casos y controles del investigador hacia la inferencia sobre la supuesta causa de este fenómeno. Estudios de casos y controles, pues la comparación de casos y controles, el investigador hace referencia sobre la causa de este fenómeno y describe antecedentes que caractericen cada grupo. Se entiende como caso a los sujetos que se encuentran presentes y controles a los sujetos que no están presentes. Diseño retrospectivo es el investigador se interesa en conocer los eventos ocurridos antes de que se presente el fenómeno. Este estudio se puede diseñar con dos grupos que tengan diferentes características para así detectar las diferencias y con ellos inferir las causas posibles. Este diseño se emplea con mayor frecuencia en estudios de tipo epidemiológico. Estudios retrospectivos, donde estudias el fenómeno desde el punto del tiempo y se plantea el fenómeno y los posibles factores causales de manera longitudinal a este estudio hasta que su efecto esperado sea presentado. El diseño experimental pues busca explicar la relación causa y efecto. Esos estudios deben cumplir estrictamente con tres características: la manipulación, la aleatorización y el control. La aleatorización se refiere a la posibilidad de ser partícipe de la investigación al ser elegido al azar y en algunos casos forman parte de un grupo control o uno experimental. Entre los diseños experimentales se encuentran experimental básica, ensayos clínicos aleatorizados y diseños factoriales. La experimentación básica, pues su principal característica es la realización del test en dos momentos. El objetivo de evaluar el efecto de este género sobre la variable dependiente y en este con el objeto de lograr el control por parte del investigador sobre el grupo control experimental básico. La experimentación básica, este es el que recibe la intervención o el tratamiento, mientras que el control podrá recibir la atención que se lleva a cabo de manera cotidiana o en caso de esta, probar el efecto de algún medicamento podrá solo administrarse como un placebo. Los ensayos clínicos, tres características principales de este diseño son la manipulación, control y la aleatorización.
Además, busca comparar el efecto generado a partir de la aplicación de intervenciones entre uno o más grupos y explica cómo determinar intervenciones que favorezcan a prevenir riesgos relacionados con determinada patología o mejorar el estado de salud de los pacientes en una determinada situación. El diseño factorial pues, son las características principales en la consecuencia de más de unas variables independientes a las que se les denomina factores. Favorece el estudio de los fenómenos de interés que son estudiados a través del planteamiento a múltiples hipótesis a considerar que podría tener una manipulación o una multicausalidad. Causa experimental. En estos diseños, el investigador ejerce la manipulación sobre las variables independientes. Los participantes no podrán ser no seleccionados de manera aleatoria, que tiende a ser empleado con mayor frecuencia por el profesional de enfermería. El diseño respecto al tiempo, los diseños se pueden clasificar acorde al tiempo como transversal y longitudinal. Los diseños transversales son llamados en ocasiones como experimentales, hacen referencia a la medición de las variables de interés en solo momento del tiempo. Los diseños longitudinales implica el hacer una mención en diferentes periodos del tiempo y el objeto de identificar del cumplimiento de un determinado fenómeno. Los diseños descriptivos correlacionales y explicativos son un ejemplo de este tipo de diseños. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.